mañana. Señor le bendiga. Muy bien. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a pedir su dirección. Amado Dios y buen Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, querido Dios. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos enseñe la palabra, que seamos edificados, Señor. Ayúdanos a levantarnos por medio de tu palabra. Y todo cuanto se haga, Señor, en esta tu casa, que lo hagamos para tu honra, tu gloria y tu alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera, por favor, que en esta mañana usted pueda abrir las Escrituras y vamos a ver un pasaje muy interesante, un pasaje muy importante. Está en Primera de Reyes, el capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver los versículos 1 al 34. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 34. Bien, ¿está conmigo? Vamos a leer despacio. Quisiera que podamos poner mucha atención porque es un pasaje muy importante y quiero analizar algunos textos de este pasaje. Dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería para pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que vayas. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo
y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre y las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus discípulos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde vayas. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver de camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le enterraron, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Tome asiento, por favor. Muchas gracias.
Quizás la lectura bíblica fue un poco larga, pero para mí es importante, por lo menos para los que estamos o están acostumbrados a leer bastante las Escrituras. Estoy seguro que no se cansó de este pasaje un poco largo, pero me era necesario que lo podamos leer totalmente para poder explicar, para poder comprender qué pasó en ese pasaje. Ahora, quiero decirle algo importante. Primero, el reino de David. El reino de David fue un reino en el cual estaban unidos. Recordemos que el rey David era un hombre guerrero, pero a pesar de que era un hombre guerrero, Dios, y a pesar de que como cualquier hombre imperfecto pecó delante de Dios, mas Dios pudo decir que David era conforme al corazón de él. La idea es que David siempre era un hombre sensible e inclinado a buscar el rostro de Dios. Entonces, el reino de David era un reino unido. Nació su hijo Salomón. Entonces, en ese tiempo, ya este reino no era un reino de guerra, era un reino de paz, la cual Dios le había dado sabiduría a Salomón. Y como era un reino de paz, era un reino unido, un solo reino. El reino de David, su padre, era un solo reino. Y el reino de Salomón, su hijo, era un solo reino. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, note esto. Como Salomón en sus últimos días se desvió del camino, entonces el reino, ya al terminar su reinado, se dividió. Se dividió. Un reino le pertenecía a Jeroboam y el otro reino le pertenecía a Roboam, ¿no? Cada cual en su reino hizo lo que quiso. Ahora, hablemos de Jeroboam porque la Escritura lo manifiesta en este pasaje. ¿Qué pasaba con el rey Jeroboam? El rey Jeroboam hizo que todo el pueblo pecara, los inclinó a la idolatría. Escúcheme bien, queridos hermanos. Si hay algo terrible para Dios, es la idolatría. Porque la idolatría hace que se sustituya la adoración al verdadero Dios. Pongamos un ejemplo. Usted se casó. Muy bien. Usted espera que su esposo le sea fiel hasta que la muerte los separe. Y viceversa, usted espera que su esposa le sea fiel hasta que la muerte los separe. Ahora, en el trayecto de su matrimonio, el esposo ve a otra mujer que no es la suya y le es infiel. ¿Qué ha hecho? Le ha sustituido a usted. Y yo no creo que a nadie le gusta que le sustituya. Su esposo la sustituyó a usted, o viceversa. Su esposa lo sustituyó a usted. Entonces, ahora, si eso nos pasa a nosotros y no nos gusta que nadie nos sustituya en ese sentido, ¿cuánto más a Dios, que lo sustituyeron por la idolatría? Ya no adoraron al Dios vivo y verdadero, sino que Jeroboam escogió a sacerdotes según como él quería. Dios no le había mandado a que él eligiera sacerdote en ningún momento, como en el tiempo de Moisés y de Aarón. Él mismo, de su propia cuenta, a dedos, cogió sacerdotes para que ministrara en ese tiempo
el sacrificio. Ahora, a los ídolos, obviamente. He aquí viene entonces la intervención de este hombre. Por eso es que en la Escritura, estamos en Primera de Reyes capítulo 13, en el versículo 1, note lo que dice. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, no cierre su Biblia porque vamos a estar viendo, por favor, a Betel. Dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ahora, esperemos ahí. Dice que este varón de Dios vino de Judá a Betel. Si usted se acuerda, cuando ha leído las Escrituras, usted se acuerda de Jacob, cuando vio una visión. Él vio esta visión en Betel. ¿Y cuál fue la visión que vio? Él vio una escalera en la cual bajaban ángeles y subían ángeles. Bajaban ángeles del cielo y subían ángeles, ángeles ministradores. Ahora, por eso es que le pusieron a ese lugar donde Jacob estuvo Betel, que significa casa de Dios. Dígale al que está a tu lado, Betel significa casa de Dios, para que nunca se olvide. Ahora, note esto. Entonces, Dios, cansado de la idolatría, mandó al varón de Dios que vivía en Judá hacia Betel, a la casa de Dios, pero que estaba ocurriendo cosas tremendas, cosas que en verdad la ira de Dios comenzaba a levantarse. Ahora, note esto por favor, en el versículo 2 dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti en incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Escuchen, el varón de Dios, estando en ese altar profano, se dirigió no al rey Jeroboam, sino que se dirigió al altar como que si fuera una persona y le dijo: altar, altar. Se quebrará ese altar y la ceniza se derramará. Y nacerá, según la línea de David, un hombre llamado Josías. Si usted lee la Escritura, todo el Nuevo Testamento, se va a encontrar con un niño de 8 años de edad llamado Josías. ¿Cuántos han leído esto? ¿Cuántos se han encontrado con esto? Mire, y esta profecía ocurrió 300 años después que el varón de Dios profetizara sobre el altar. Pasó 300 años, imagínense, tanto tiempo para que naciera Josías y, siendo un niño de 8 años, pudiera reinar sobre Israel, lo cual, siendo niño, comenzó a destruir los altares en los lugares altos y hacer que la gente vuelva a leer la palabra de Dios y se incline al Dios Todopoderoso. Pero mire cuánto tiempo pasó. Ahora, póngale atención a esto. Estamos en el versículo 3. Dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle.
este hombre, este varón de Dios, ¿había sido enviado por otro hombre o por Dios? ¿Había sido enviado por otro hombre o por Dios? Este varón de Dios había sido enviado a Betel por Dios. No era cualquier hombre. Mas, sin embargo, el rey Jeroboam, lleno de orgullo, se tomó la arbitrariedad de señalarlo al varón de Dios, al profeta de Dios, para decirle, prenderle. Y usted puede leer lo que dice la Sagrada Escritura. La mano del rey Jeroboam, estando extendida por señalar al varón de Dios y decirle prenderle, ¿qué ocurrió según las Escrituras? Se le secó la mano. Un paréntesis. No hay que hablar nunca mal de los hombres de Dios. Nunca. Hombres de Dios verdaderos. Porque ya vamos a ver otra cosa. Hombres de Dios verdaderos. Que usted discierne de parte de Dios que es un varón de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Mire. Ahora, note bien. Seguimos, por favor. Y dice la Escritura: y el altar se rompió y se derramó la ceniza. Muy bien. Versículo 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegue. Note lo que dijo el rey orgulloso. Le pidió al varón de Dios que le digas a Dios que le restaure la mano. Estoy parafraseando, ¿no? Dice: y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Reconoció Jeroboam que este era un hombre de Dios o no? Reconoció. De otra manera, no le hubiera pedido que ore a Dios para que su mano sea restaurada. Reconoció. Ahora, note esto. Quiero que usted ponga mucha atención. Me voy a saltar una cosa, si no salimos a las 3 de la tarde. Y también hay que ministrar la cena del Señor. O lo dejamos la mitad, pero la mitad para este domingo y la mitad para el otro. No quiero abusar de nadie, no quiero abusar de nadie. Pero mire, quiero que nos saltemos, por favor, donde dice, versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces, quiero que ponga atención a esto, moraba entonces en Betel un viejo profeta. En Betel vivía un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Note esto, por favor. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Quiero que escuche esto. El profeta viejo fue a ver al varón de Dios. Llevó el asno y fue donde el varón de Dios. Ahora, antes de esto, quiero que escuche esto. Después de que el rey Jeroboam fue sanado, según la Escritura, el rey lo invitó a comer en su casa. Y el varón de Dios dijo: no, porque Dios me ha dicho que no coma pan ni beba nada. Le dijo al rey. Ahora, este profeta viejo, cuando escuchó que había un varón de Dios en Betel, fue para invitarlo a su casa, para que coma pan y beba. Y el varón de Dios le dijo: mira, no puedo ir a tu casa ni para comer pan ni para beber,
Porque Dios, así dijo el varón de Dios, porque Dios me ha mandado que no lo haga. Ahora, si usted se da cuenta de lo que dice la Escritura, y la Escritura mismo habla una palabra donde dice que el varón, el profeta viejo, le mintió. Escuchen, le mintió. Era un profeta. Profeta viejo le mintió al varón de Dios. Que por cierto la Escritura no registra el nombre del varón de Dios, que también es un profeta. No se menciona su nombre como los profetas mayores, como los profetas menores. No se menciona su nombre. Su nombre es anónimo, no registra las Escrituras. Tampoco el nombre del profeta viejo. Pero el profeta viejo le mintió. Y note lo que le dijo. No, yo también soy profeta, le dijo. Yo también soy profeta de Dios. Y un ángel, note esto. Y un ángel del cielo vino a mí y me dijo que te dijera que puedes venir a mi casa para comer pan y beber agua. Ante esa aseveración, lamentablemente, el varón de Dios escuchó, no pidió una confirmación de Dios, sino que escuchó y parafraseando le dijo: ay, entonces, si Dios te ha dicho o ha cambiado lo que Él dijo en un inicio, voy contigo. Mire, este varón de Dios hizo a cabalidad la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Cuando Dios le dijo que le diga a Jeroboam que no sea idólatra, que no siga con esa idolatría. Hasta ahí cumplió a cabalidad. Pero luego infringió lo que Dios le había dicho, haciéndole caso a este profeta. Mi abuelita decía que en la puerta del horno se quema el pan. Este profeta era íntegro. Este varón de Dios era íntegro. Pero solo la mitad obedeció a Dios y la otra mitad no obedeció y se dejó engañar. ¿Qué es lo que está enseñando la Escritura? Queridos hermanos, escúchenme bien con atención lo que les voy a decir. Dios los trajo a esta iglesia. Usted se tiene que quedar en esta iglesia, porque en esta iglesia hay sana doctrina. El pastor que ustedes tienen es un varón de Dios, verdadero, tiene la sana doctrina. Usted no se tiene que mover de esta iglesia. Si acaso recibe una invitación a una iglesia, vaya con su pastor. Porque ahí le pueden decir cualquier otra cosa. Yo me horrorizo cuando veo las redes sociales y veo a pastores peleándose entre ellos, perdiendo el tiempo. Que ya en la actualidad no se debe diezmar, eso era para el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento ya no. Si Dios dijo que hay que diezmar y punto. Si Dios dijo que hay que ofrendar y punto. Y no debe de haber una organización secular para alimentar el alfolí de las iglesias. Mire, cuando uno deja de diezmar, cuando uno deja de ofrendar, la maldición de Dios económica viene sobre uno. Y mucha gente quiere eso, que usted no sea prosperado. Me gustó un texto bíblico que dijo la hermana.
Dios desea que usted sea prosperado, y esta es una gran verdad, lo dice la Escritura. Dios desea que usted sea prosperado, así como prospera su alma. Pero no, andan con falsas doctrinas. No escuche eso, por favor. No escuche, ni se ponga a pelear con su pastor, ni con los hermanos de la congregación, que mira, yo fui acá y dijeron esto. Por favor, en el nombre de Jesús, usted tiene que estudiar las Escrituras. Usted no va a ser engañado en tanto y cuanto escudriñe las Escrituras, las analice. Mire, supuestamente, este profeta viejo, entre comillas, profeta viejo, lo hizo caer en pecado al varón de Dios, diciéndole: un ángel del cielo vino y me dijo esto. La Escritura dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y el apóstol Pablo dijo que si viene un ángel del cielo y les profetiza otro evangelio, no le creáis. Lamentablemente, este varón de Dios creyó a este viejo profeta, le creyó la mentira, porque la Biblia dice que le mintió. Lo hizo caer en pecado. Amados, y dice la Escritura más adelante que el juicio de Dios vino sobre este varón de Dios. Lamentablemente, ¿cuál fue el juicio? Que el varón de Dios, estando en el asno por el camino para regresar de Betel a Judá, donde nació él, donde debería morir él para ser enterrado con sus padres, no pudo seguir hacia Judá porque vino un león y lo mató. No dice que el león lo destrozó. No dice que el león se lo comió porque tenía hambre. Lo mató. No lo destrozó, no se lo comió a él ni al asno. El hombre quedó tendido, el asno al lado y el león se puso al lado. Los tres estaban ahí. La señal inequívoca que era el juicio de Dios. Porque Dios le impidió al león que se lo coma, porque iban a pensar que lo mató porque el león tenía hambre. Entonces le impidió: no te lo vas a comer. Estaba ahí. Y no se comió al asno tampoco. Y estaban ahí como amigos, como grandes amigos, el uno a un lado, el otro al lado, y en el centro el varón de Dios. Amados, esto no indica que nosotros no debemos de jugar al evangelio. Nosotros no debemos de jugar con el evangelio. No podemos tener un pie en el mundo y otro en el cristianismo. No podemos levantar manos santas en la iglesia y luego usted está bailando lambada en algún lugar. No se puede. O es o no es. O es o no es. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Y debemos de ser de un solo rango: Jesucristo mi Señor. El mundo murió para mí. Claro, no porque el mundo muera para mí voy a dejar de hablar del evangelio. Tenemos que proclamar el evangelio, tenemos que hablar del evangelio, tenemos que alumbrar a otros con nuestro testimonio fehaciente, pero también con el evangelio de Jesucristo, pero no contaminarnos con el mundo. No podemos jugar con las cosas de Dios.
Mire el juicio que le cayó al varón de Dios por escuchar, por no pedir confirmación a Dios, por no decirle a Dios: Dios, este profeta viejo me está diciendo esto. ¿Tú cambiaste el dictamen? Yo quiero asegurarme, porque a mí me dijiste eso y ahora le estás diciendo a él eso. Quiero que me confirmes. Lamentablemente, él no hizo eso y se dejó guiar por esto. Amados, nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de pedir el discernimiento espiritual. Dios mira. Por eso, mire, yo le digo, usted sea fiel a Dios, sea fiel a su pastor, sea fiel a la iglesia en la cual usted asista. Ni por novedad esté brincando como sapito a otras iglesias, porque le van a meter cosas en la cabeza y como de pronto usted no está acostumbrado a analizar las Escrituras, sino que recibe y cree. Y parece que fuera de Dios, pero no lo es. Mire, el profeta viejo, ¿cómo le dijo al varón de Dios? Sí, un ángel vino y me dijo que comas pan y bebas conmigo. ¿Y las consecuencias? El varón de Dios murió en Betel. No alcanzó a ir a Judá. Y mire, quedó maravillado el profeta viejo cuando dijo, parafraseando: ¡ay! Ha sido un verdadero varón de Dios. ¿Por qué cree que le dijo a los hijos que cuando él muera lo entierren ahí con él? Porque reconoció que de verdad era un varón de Dios y quería que fuera sepultado con él. Y él dijo: ciertamente lo que profetizó de Josías se va a cumplir, porque este es un varón de Dios. Entiérrenme con él. Y 300 años después, como le indicaba, nació Josías. Un niño de 8 años comenzó a gobernar y a tirar todos los altares altos, todas las idolatrías, y reinó conforme a la Escritura, conforme a como Dios le había enviado. Lección 1. No cambia a Dios ni por su esposo, ni por su esposa, ni por los hijos. No puede sustituir a Dios, se llama idolatría. Dios siempre será primero en todo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Número 2. Usted tiene que estudiar la Escritura y analizarla y pedirle al Espíritu Santo que le dirija y que le hable. Si usted sabe las Escrituras, usted va a estar firme en la palabra, y así venga cualquier cosa de afuera, cualquier viento de doctrina, usted va a decir: no, Señor, porque la palabra de Dios dice esto. Y nadie lo va a poder mover ni engañar. Tenemos que cuidar nuestra alma, queridos hermanos. Tenemos que cuidar nuestra alma para que no sea corrompida. Número 3. Sé fiel a Dios, fiel al pastor, por favor. Fiel a su iglesia, donde Dios lo ha puesto. Esto es importante. Dios es soberano. Ahora, alguien me preguntó a mí: pastor, mire lo increíble.
Dios mandó un juicio a este varón de Dios por haber aceptado comer con el profeta viejo. Y le mandó un león y lo mató. ¿Y por qué no mandó ese mismo león u otro león al profeta viejo que mintió y lo hizo caer en pecado al otro? Y mi respuesta es: Dios es soberano. Nadie le manda a Dios. Dios sabe lo que hace. Y nosotros no podemos estar diciendo: ¿y por qué a Él si también? No, Dios es soberano. Debemos de tener temor y temblor en nuestra vida y en nuestro corazón. Y no pelear con Dios. Más bien decirle: Dios, aquí estoy. Ayúdame, Dios. Yo quiero seguir tus caminos de una manera fiel. Ayúdame a no perderme. Ayúdame a no escuchar muchas cosas que se escuchan por el internet o en iglesias que de pronto usted pudiera visitar. Mejor no lo haga. Y pida siempre la dirección de Dios. Y que lo que digan debe estar acorde a la palabra de Dios, a la Escritura. ¿Estamos o no estamos? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios. Vamos a decirle a Dios en esta mañana que nos ayude. Que nos ayude en primer lugar a que nuestro amor hacia Dios siga adelante, sea latente. Que lo tengamos a Dios siempre en primer lugar, no en segundo lugar. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a ser fiel con Él, fiel con nuestro pastor, fiel a la iglesia donde Dios nos ha ubicado. Vamos a decirle a Dios que nos ayude, que nos dé ese deseo de comer las Escrituras, de analizar las Escrituras, que Dios nos ayude a discernir con su Santo Espíritu, que nos ayude en todo momento. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Querido Dios, ayúdanos a avanzar. Que no mengue el amor que hay en nuestro corazón hacia ti, Dios de la gloria. Que te sigamos amando, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos. Ayúdanos a examinar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a dirigir mediante tu Espíritu Santo todas las cosas. Ayúdame a ser fiel a ti, fiel a nuestro pastor, fiel a la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Padre, te ruego que si hubiera aquí algún enfermo, que pongas tu mano poderosa y sanadora sobre su cuerpo, Señor. Pero también todos los enfermos que hay en todos los hospitales, en las clínicas, todos los niños que están con cáncer, Señor. Toda persona que esté enferma, que incluso no te conoce, ten misericordia, Señor. Te ruego y que tú permitas de alguna manera que te conozcan, Señor, aún en el hecho de su muerte. Dios, tú eres soberano, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te ruego en el nombre de Jesús que sanes a todos los enfermos, que por las llagas de Cristo reciban sanidad, mi Dios amado, Padre eterno. No importa qué enfermedad, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú eres el médico divino, Señor. Tú lo puedes todo, mi Dios amado. Te suplicamos, Señor, que lo hagas así, para tu honra y tu gloria. Bendice, Señor, al pastor de esta iglesia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Bendice la familia pastoral, ministerial. Respáldales siempre, Señor. Ayúdales a seguir adelante.
Bendice a cada miembro de esta iglesia, Padre. Ayúdale, Señor, en los diferentes conflictos que pudieran tener. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor, dándole la salida, dándole la solución a sus diferentes problemas, Señor de la gloria. Que tú seas fortaleciéndolos grandemente, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.